Buenas noches, voy a exponer el tema de sepsis. Comenzamos. ¿Qué es la sepsis? Es una enfermedad grave que ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. En consecuencia pueden ocurrir cambios que dañen varios sistemas. Los órganos dejan de funcionar correctamente, lo que puede ocasionar la muerte. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una entidad clínica grave por la que se inflama todo el cuerpo. La causa puede ser una infección bacteriana grave, como sepsis, un trauma o pancreatitis. La infección puede conducir a una insuficiencia orgánica múltiple y a conmoción, que trae como consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y se acompaña de una mortandad elevada, un 30%. Menciona 10 criterios clínicos de laboratorio para diagnosticar asepsis. 1. Temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto. Presión del dióxido de carbono en sangre arterial menor a 32 milímetros de mercurio. Leucocitos mayores a 12.000 células por milímetro o 4.000 células por milímetro. Presencia de menos del 10% de bandas inmaduras. Liberación aumentada de catecolaminas. Liberación de citoninas y otros mediadores lipídicos. Volumen de oxígeno disminuido y caída de la perfusión tisular. Bien, continuamos. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBB son choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, volumen de oxígeno disminuido, hipotensión, hipotermia. Ahora vamos a la fase flow. Catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, volumen de oxígeno aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citoninas y otros mediadores lipídicos, producción de proteína de fase aguda, velocidad metabólica aumentada y alteración en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona que sufre sepsis? Se conoce que el gasto energético alcanza un pico entre los 3 y 4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. No obstante, el gasto energético puede persistir elevado hasta el 10º día después del trauma incluso. El gasto energético suele incrementarse entre el 1.5 y 2 veces sobre los propios del estado basal en un individuo normal. ¿Cuál es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la falla orgánica múltiple disminuye la gluconeogénesis hepática, por lo que se puede aparecer hipoglucemia, aumentando la concentración sanguínea de ácido láctico y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. A su vez, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma de la sangre del paciente. Se presenta una disminución tanto de la captación hepática como oxidación de las grasas. Posterior a ello, se presenta una disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos como el desarrollo de la hipertrigliceridemia. 7. Sucede en relación con la activación de mediadores inflamatorios provenientes de diversos tipos de células, entre ellos los neutrófilos, los macrófagos, linfocitos y células endoteliales. 8.
Además de ello, se produce una reducción en la tasa de citogénesis. 9. Se da un aumento en la lipogénesis, lo que traslada al aumento del cociente respiratorio. Y 10. Como consecuencia de todo lo anterior, se produce una mala utilización periférica de la energía metabólica. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? No existen evidencias contundentes sobre los beneficios que brinda el soporte nutricional en pacientes con sepsis, pero se han analizado diferentes casos clínicos en donde aparentemente tiene la función de brindar los requerimientos nutricionales del enfermo y vehicular nutrientes de manera más efectiva. Además de ello, ayuda a modificar la respuesta del huésped a la sepsis y la actividad del sistema inmune, mejorarla y prevenir las complicaciones en esta. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo debe indicarse en la sepsis? Podemos mencionar que existe una preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta prevenir la translocación bacteriana. Se recomienda que debe de iniciar de manera temprana, es decir, en las etapas de detección de la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Se presenta un riesgo de isquemia, especialmente si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente. La nutrición completa o trófica, ¿cuál? Se recomienda nutrición trófica o alimentación mínima como se conoce, con aportes limitados hasta de 500 kilocalorías día durante la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico, ya que nos ayudará a satisfacer las demandas nutricionales más esenciales del enfermo, movilizar nutrientes de forma efectiva, además ayudar a modificar la respuesta del huésped a la sepsis y a la actividad del sistema inmune. Bien, continuamos. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Es similar a la nutrición enteral, que es satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes. Y si es recomendable o no, es un debate un poco abstracto, ya que no se han realizado estudios en los pacientes que recibieron nutrición parenteral, originó estancias más prolongadas en el hospital, con una tasa alta de infecciones adquiridas, aunque otros estudios mencionan que no existieron ni beneficios ni perjuicios brindados por la nutrición enteral. Por último, puedo mencionar que no se recomienda cambiar la nutrición parenteral por enteral si la segunda está funcionando de manera adecuada. ¿Cuáles son las recomendaciones de... No, ya me equivoqué. Buenas noches, expondré el tema sepsis y nutrición. Bien, comenzaré. ¿Qué es la sepsis? Es una enfermedad grave que ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Ocurre cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir una infección desencadenan una inflamación en todo el cuerpo. En consecuencia, pueden ocurrir cambios que dañen varios sistemas. Los órganos dejan de funcionar correctamente, lo que puede ocasionar la muerte. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una entidad clínica grave por lo que se inflama todo el cuerpo. La causa puede ser una infección bacteriana grave, un trauma o pancreatitis. La afección puede conducir a una insuficiencia orgánica múltiple y a conmoción, que trae como consecuencia una liberación descontrolada de mediadores, que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y se acompaña de una gran mortandad, hasta un 30%. Menciona 10 criterios tanto clínicos de laboratorio para designar sepsis. Temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o bien menor a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto. Presión del dióxido de carbono en la sangre arterial menor a 32 milímetros de mercurio. Leucocitos mayor a 12.000 células por minuto, milímetro, perdón, o menor a 4.000 células. Presencia de menos del 10% de bandas inmaduras, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citoninas y otros mediadores lipídicos, volumen de oxígeno disminuido y caída de la perfusión tisular. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBB, choque, caída de la perfusión tisular,
velocidad metabólica disminuida, volumen de oxígeno disminuido, hipotensión, hipotermia. La fase FLO, por otro lado, menciona que es catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, volumen de oxígeno aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citoninas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, velocidad metabólica aumentada y alteración de empleo de nutrientes. En el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Se conoce que el gasto energético alcanza un pico de entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma, para después disminuir progresivamente. No obstante, el gasto energético puede persistir elevado hasta el 10º día después del trauma. Incluso el gasto energético suele incrementarse entre el 1.5 y 2 veces sobre los valores del estado basal de un individuo sano. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la falla orgánica múltiple disminuye la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración de sangre de ácido láctico y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. A su vez, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello a la elevación de valores mismos de la sangre del paciente. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores mismos en la sangre del paciente. Se presenta una disminución tanto en la captación hepática como oxidación de grasas. Posterior a ello se presenta una disminución de aclaramiento sérico de triglicéridos como el desarrollo de la hipertrigliceridemia. Sucede en relación con la activación de mediadores inflamatorios provenientes de diversos tipos celulares, entre ellos los neutrófilos, macrófagos, linfocitos y las células endoteliales. Además de ello se produce una reducción en la tasa de citogénesis. Se da un aumento en la lipogénesis, lo que traslada el aumento del cociente respiratorio. Como consecuencia de todo lo anterior, se produce una mala utilización periférica de la energía metabólica. Bien, continuamos. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? No existen evidencias contundentes sobre los beneficios que brinda el soporte nutricional en pacientes con sepsis, pero se han analizado diferentes casos clínicos en donde aparentemente tiene la función de brindar los requerimientos nutricionales del enfermo y vehicular nutrientes de forma más efectiva. Además de ello, a modificar la respuesta del huésped a la sepsis y a la actividad del sistema inmune y prevenir complicaciones en esta. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se indica en la sepsis? Bien, podemos mencionar que asiste en la prevención de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Se recomienda que debe de iniciar de manera temprana, es decir, en las primeras etapas de detección de la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Se presenta un riesgo de isquemia, especialmente si el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente. Bien. Nutrición compleja o trópica. ¿Cuál? Se recomienda nutrición trófica o alimentación mínima, como también se conoce, con aportes limitados hasta de 500 kilocalorías durante la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico, ya que nos ayuda a satisfacer las demandas nutricionales más esenciales del enfermo, movilizar nutrientes de forma más efectiva, además de ayudar a modificar la respuesta del huésped a la sepsis y a la actividad del sistema inmune. Por su atención, muchas gracias.